Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tenemos un programón, como siempre, con un invitado de lujo. Vamos a hablar de política, vamos a hablar del Partido Liberal, vamos a hablar de las reformas a la ley electoral que han sido aprobadas la semana pasada y que serán ratificadas durante esta. Tenemos una agenda cargada de interesantes temas que ustedes no se pueden perder. De inmediato quiero darle la bienvenida a un destacado liberal, a un amigo personal, a don Antonio Ortiz Turcios. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Feliz año. Feliz año también, Alan, y ya extrañando que a día no nos mirábamos. Así que yo en tus programas siempre me siento muy bien y en este canal de televisión. Así es que a ver cómo nos va hoy. Y bueno, vamos a entrar en materia para poder consultarle en relación a lo reciente. Vamos a comenzar de lo reciente para ver posteriormente todo el contexto. Estas reformas aprobadas la semana pasada en el Congreso Nacional, que nos ponen en perspectiva la creación de un nuevo órgano que es el Consejo Nacional Electoral, y también un nuevo órgano de aplicación de justicia para las elecciones, como lo es el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Cuál es su primera reacción en torno a este tema? Bueno, yo creo que el paso de dividir el tribunal en dos me parece importante porque se le quita la responsabilidad a los miembros que conformen el próximo tribunal, que se va a llamar, creo que Consejo Electoral, que tenga también un tribunal de justicia electoral. Entonces uno se encarga de lo que es el manejo interno de todo lo administrativo y el otro de cualquier reclamo que exista por las elecciones, pues está el Tribunal de Alzada, que sería el Tribunal Electoral. Me parecen pasos sumamente importantes, igual que todo lo que se está haciendo en relación con el registro nacional de las personas, porque se está ya tratando de una nueva ley, una nueva tarjeta de identidad, que muchos de nosotros habíamos venido manteniendo el tema de que la tarjeta de identidad no es única o no debe ser como función principal la de utilizarla para votar. La tarjeta de identidad debe ser un instrumento lo más seguro posible, con todos los candados adecuados para que esa tarjeta de identidad no pueda ser manipulada ni pueda ser falsificada, y entonces tener, y al emitirse una nueva tarjeta de identidad, además se está llevando a cabo un nuevo censo electoral, y así se quita ese problema que teníamos en las elecciones anteriores de que votaban los muertos, que se repetían algunos el voto. Entonces todas esas cosas nos llevan a que el electorado nacional tenga más confianza y más seguridad que su voto se está garantizando y que no se está violentando la voluntad del votante. Hay quienes consideran que lo aprobado en el Congreso Nacional la semana pasada no es la gran cosa, ni que tampoco va a garantizar que no haya fraude en el próximo proceso. Lo planteo y lo coloco acá sobre la mesa porque vale la pena que podamos analizar todo el contexto. Entonces, por supuesto, hay quienes siempre están en contra de todo y señalan de que esto no es garantía para nada, que esto no significa un avance importante para transparentar los procesos, porque lo que sí podría transparentar es un tema segunda vuelta, voto electrónico y regular la reelección presidencial. ¿Usted cómo lo ve? Sí, es de que yo le diría que lo que debíamos de cambiar en el país es la mentalidad, es esa desconfianza que tenemos uno con otro y no vemos las cosas, como decía alguien, solo vemos donde nos apunta la nariz y no vemos el futuro, no vemos el presente. Entonces siempre estamos cayendo en la duda. No hay, mire, en ninguna parte del mundo se puede garantizar que en las elecciones no se pueda hacer fraude. Fíjese que cuando usted me habla del voto electrónico, ya en varios otros países, sobre todo en Europa, se está retrocediendo antes bien, sino que se está ya caminando hacia el voto manual, ¿ya? Porque se dieron cuenta, y mire usted lo de Estados Unidos, lo que ha pasado con las elecciones últimas, todo el lío que se está metiendo ahí por la intervención técnicamente en los aparatos
que se usan para votar en los Estados Unidos por medio de la tecnología. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en todos esos cargos, poner la mejor gente, la gente con capacidad, la gente proba, la gente honesta, que vaya a desempeñar esos puestos pensando en el país y no pensando en ningún partido político. Lógico es que la duda siempre existe, pero todos esos cambios, los candados son necesarios y surten efecto para que no se abuse de lo que se puede hacer malo en las elecciones. Mírelo, pues revise usted, en los Estados Unidos hay dos votaciones interesantes, la votación cuando Bush y Al Gore, ¿verdad? O sea, en la Florida hubo un problema serio que tuvo que decidirlo la Corte Suprema de Justicia y de eso dependió quién ganó las elecciones. Entonces, todas esas cosas, yo creo que todo lo que se está haciendo, falta mucho, ¿verdad? Yo creo que las dos cosas que se hicieron ahorita, se pasaron únicamente esas cosas, Alan, porque eran las que necesitaban reformas constitucionales. La segunda vuelta, distritos electorales, la social, ¿cómo se llama? Lo de las mesas electorales, o sea, ciudadanización de las mesas electorales, como las condiciones para inscribir nuevos partidos, todas esas situaciones, hay todavía más tiempo para que las discutan, ojalá que las discutan con altura, porque yo he expresado también, Ala, y en esto quiero ser, aunque moleste un poco, pero fíjate que yo oigo aquí en el país y a políticos que hablan de distritos electorales, hablan de segunda vuelta, y yo creo que no tienen idea qué son esas cosas, ¿verdad? Porque es muy bonito hablar de distritos electorales, pero ¿qué son distritos electorales? ¿Qué clase de distritos electorales existen? ¿Qué son las consecuencias que los distritos electorales le dan en beneficio a los partidos políticos y al país? ¿En qué lugares de Latinoamérica funcionan los distritos electorales y a dónde están funcionando? ¿Cuál ha sido la parte positiva de los distritos? Lo de la segunda vuelta, fíjese que oigo de la segunda vuelta, pero no he oído hasta este momento que digan, bueno, ¿y cuál va a ser el tope para la segunda vuelta? ¿Va a ser el 50%? ¿O va a ser solo un 45%? ¿O va a ser solo un 40%? ¿O va a ser solo un 37%? O unos dicen 60. O 70, o un 70 menos 10, o un 45 más 10. Hay tantas cosas, ¿verdad? Luego oímos que como que si la segunda vuelta nos va a resolver todos los problemas. No es cierto. La segunda vuelta tiene cosas positivas y también cosas negativas. O sea, todo lo que son reformas electorales causan situaciones mecánicas y situaciones psicológicas en los partidos políticos. Y también esas situaciones significan que debilitan el sistema electoral. Por ejemplo, la segunda vuelta debilita el sistema de bipartidismo, fortalece el multipartidismo. Entonces, son detalles que hay que conocerlos y hay que saber los beneficios que esos detalles nos traen. Entonces, yo creo que todo lo que se haga en relación con las reformas electorales deben de ser estudiadas y analizadas a profundidad. Por eso creo que el tiempo que tienen para discutirlas hay que dialogar, hay que sentarse a consensuar lo que beneficia al país, no lo que beneficia a uno u otro partido. Ahora, sobre el tema de la creación de un tribunal de justicia electoral, hay quienes eran del criterio que debió ser la última palabra, la última instancia, para evitar que de nuevo vaya a la Corte, comprometer a la Corte, porque la Corte no es que resuelve de hoy a mañana. Siempre hemos puesto los ejemplos de que hay diputados que llevaban 6 meses legislando y existía la posibilidad que la Corte revirtiera ese proceso y que le cediera la diputación a determinado personaje. A eso nos hemos expuesto en los últimos procesos electorales. Entonces hay quienes consideran que debió haber sido la última instancia, la última palabra, pero no, va a ser un tribunal que va a tener una instancia respectiva, pero que va a quedar y quedó abierta la posibilidad de un amparo. ¿Cómo lo ve usted? Tengo entendido que eso fue la parte más sensitiva y por eso se atrasaron un poco en eso,
por esa situación, pero el problema también es que no se pueden violar la Constitución. Entonces se dejó como al que quiera ir a la última instancia, pues que vaya, pero que el tribunal, prácticamente el tribunal electoral, es el que de justicia electoral, es el que prácticamente decide. Vean, lo que pasa es que se dejó abierto por la Constitución, conforme a la ley, creo que de justicia ciudadana, algo así, en donde forzosamente está el recurso de amparo, que es un derecho que no se lo puede quitar a nadie. Entonces, esos son los detalles que hay que conocer para discutir esas cosas y entenderlas, ¿verdad? Porque se dieron casos aquí, Alan, que una alcaldía, un candidato a alcalde tuvo problemas y se fue a la Corte Suprema de Justicia y la Corte dio el fallo hasta después de que habían tomado posesión. Y otros casos, nosotros tuvimos en el Partido Liberal un caso en Lempira, creo, en las elecciones hace como 2 o 3 elecciones anteriores, en donde el fallo de la Corte favorable al alcalde liberal se dio casi 6 meses antes de ya determinar el periodo electoral. Eso no puede ser tampoco. Esperamos que los magistrados de la Corte también miren eso con responsabilidad y que le den el trámite correspondiente. En esto hay que dar el beneficio a la Honorable Corte Suprema de Justicia, que de 180,000 casos que estaban en la Corte de Justicia que no se habían resuelto, creo que ya se resolvieron más de 100,000 y solo hay 88,000 que están ahí en proceso de resolverse, porque ha habido un atraso en la justicia histórico, ¿verdad? Sí. Pero esas cosas hay que, vuelvo a repetirle, fíjese usted cómo van saliendo los problemas que causan las reformas electorales. O sea, el problema de hablar de reformas electorales es como hablar de política, que me parece que aquí lo hemos vulgarizado un poco, y entonces los políticos, cualquiera que hable bonito o que sea guapo y joven, ya puede ser político. No, la política es yo insisto en eso, la política es una carrera, la política es una entrega, la política es una vocación de servicio, ¿verdad? Yo creo que las profesiones más difíciles y más importantes en cualquier país del mundo es casualmente la política. Interesante. Sí. Ahora, la conformación del Consejo Nacional Electoral, que era otro de los temas que ha generado expectativa. También. Y sobre todo por la inclusión del Partido Libertad y Refundación, que ellos han sido el criterio, muchos comparten esa teoría, incluso el oficialismo, de que ellos merecían estar adentro, de tener un magistrado en el Consejo Nacional Electoral. Pues bueno, el deseo ya se concedió en política. Le pregunto, ¿qué garantía hay, teniendo un miembro en el Consejo, de que no haya fraude, de que después ellos no vayan a decir que se inflaron las urnas, o sea, hubo apagones, etcétera, etcétera? ¿Qué implicaciones tiene esto? Fíjese que yo tuve la oportunidad de trabajar cuando se hizo el cambio en el Tribunal de Elecciones, que pasó a ser de un tribunal conformado por representantes de los partidos políticos existentes a un tribunal que con todos los defectos, pero que cambió en bastante forma, porque ya los 3 miembros del Tribunal Electoral ya tenían que pasar por el sedazo del Congreso de lograr los votos de las 2/3 partes, ¿verdad? O sea, no era nada más que los partidos proponían y eso se aprobaban, no, se proponía allá en el Congreso, los nuevos miembros del tribunal que existen ahorita tuvieron que ser votados por las 2/3 partes de los votantes. Luego se les nombró por 5 años. Con eso estábamos buscando de que los que se les nombraran allí se convirtieran realmente, y por eso se llamó Tribunal Supremo Electoral, en jueces, en magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Yo creo que el cambio fue bastante bien. Desgraciadamente no se hizo se tomaron algunas medidas, como haber nombrado a una persona que era diputado,
a otra persona que había sido electa como miembro de la alcaldía municipal. Activista. Es activista, ¿verdad? Y entonces ahí creo que falló un poco, pero volver a lo que está, allí yo estoy en contra totalmente, volver a que los miembros del Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal o Consejo Electoral, como se le va a llamar ahora, sean representantes de los partidos, así como lo están planteando, me parece que es retroceder. Me parece que no es avanzar, sino retroceder. Yo creo que se debían siempre ser 3 miembros con sus suplentes, nombrados, escogidos. Está bien que los escojan los partidos, pero que también la sociedad, cualquier grupo social pueda presentar también candidatos al Congreso, que se discuta en el Congreso, que se sometan a votación, que sean aprobados por las 2/3 partes, y así buscar más despolitizamiento del tribunal. Lo que están haciendo es politizándolo más. Esa es mi tesis, y creo que es un error, y da pena que la Unión Europea, los países europeos, insistían en mejorar el tribunal actual, pero después de que se fueron de las últimas elecciones, la representante delegada de la Comisión Europea dio unas declaraciones que a mí me sorprendieron y que son dolorosas para el pueblo hondureño, cuando dijo, no, ese tribunal nuevo electoral hay que nombrarlo de representantes de los partidos políticos, porque en este país es la única forma para que, o sea, como no se confía nadie a nadie, hay que tenerlos a todos metidos en el tamal para que se vigilen entre ellos. Qué pena, qué vergüenza, ¿verdad? Y yo me sorprendí cuando la Comisión Electoral, la delegada de la Comisión Electoral diera esas declaraciones. Llama la atención que no hubo mayor sobresalto, no hubo mayor debate, no hubo pleito. Por lo menos la semana pasada no quemaron llantas, como ayer. No hubo toma de carreteras, no hubo toma de calles. No, llamó la atención. Y acá, primer punto, ¿qué opinión le merece el liderazgo de Mauricio Oliva en ese proceso de alcanzar los acuerdos? Y en términos generales, que se ha dado sin pleito estas aprobaciones de las reformas a la ley electoral. Bueno, me parece que el trabajo del presidente del Congreso, Mauricio Oliva, ha sido un trabajo muy fino, me parece que ha actuado con mucha prudencia, ha tenido mucho cuidado de no estar dando declaraciones que puedan ofender a ninguno de los grupos en contienda. Creo que hay que felicitarlo, yo creo que fue una buena actuación, y hay que felicitar también a los demás miembros de los diferentes sectores políticos representados en el Congreso, que aunque resolviéndole sus intereses, pero parece que actuaron bastante bien también. Ojalá que lo sigan haciendo así. Es que dicen que los trataron con mucho cariño. Sí, porque que los abrazaron. Bueno, imagínese usted, para que Jorge Cálix llamó la atención en su discurso de bancada, se deshizo en halagos, que eso en política, para quien nos recibe, es como cuando una mujer, ¿verdad?, es halagada, o viceversa, cuando un hombre es halagado. Interesante, Fialan, interesante, y normalmente eso lo podemos ver mal, pero si todas esas cosas se hacen con honestidad, se hacen porque son reales, yo creo que así debían de actuar los políticos. Uno debe reconocer las cosas buenas de su adversario. Yo sostengo eso. Por ejemplo, el gobierno actual, yo no soy nacionalista y liberal, pero el gobierno actual es el gobierno mío, como hondureño, es el gobierno de todos los hondureños. Entonces yo tengo que verle las cosas buenas y felicitar las cosas buenas que haga, pero también marcarle las cosas malas que haga. Entonces, cuando hay la política no es para pelearnos, es para discutir y buscar los puntos de coincidencia para bien del país. Allí es donde, si analizamos todo el año para atrás, ¿verdad?, con el diálogo en las Naciones Unidas, o sea, y ahí mire usted al revés lo de Libre. Libre nunca fue al diálogo, es parte del problema por lo cual el diálogo no funcionó, ¿verdad?, por la terquedad de Libre, ¿verdad? O sea, que Libre tiene
sus posiciones distintas a los demás. Bueno, pues hay que sentarse a dialogar. ¿Con quién se dialoga, Alan? Con las personas que uno no tiene coincidencia. Entonces se sienta uno a dialogar para encontrar las soluciones a los problemas, pero tampoco no es llegar al diálogo a decir es que esto es así porque es mi punto de vista. No, eso no es así tampoco. Y luego los partidos, el Partido Liberal, el grupo de Narrala sin partido, que nunca llegaron a acuerdos en ese diálogo de las Naciones Unidas, ¿verdad? Los acuerdos fueron así casi a la fuerza, ¿verdad? Y yo creo que todo lo que se está haciendo en el Congreso debería haberse arreglado en ese diálogo nacional y ya solo haberlo llevado al Congreso a discutirlo con los diputados y que lo aprobaran. Interesante. ¿Verdad? Entonces, caminamos en política, caminamos en el Congreso, acuerdos puntuales, entonces que ya no nos pongan en conflicto, que ya no nos pongan en crisis. Si se logran poner de acuerdo por temas del interés político, o sea, de estos grupos, pónganse de acuerdo por temas de país también, ¿verdad? Yo creo que ya nos demostraron que no ocuparon pitos, ni quebrar campanas, ni quebrar vasos, ni nada. Entonces ahora pónganse de acuerdo por temas de interés nacional. No sé cómo lo ve usted. Mire, Alan, yo hace aquí con usted lo toqué varias veces, no solo ya en las elecciones pasadas, sino que antes, que yo sostenía y sigo sosteniendo, y usted más o menos lo está diciendo. O sea, los partidos de oposición únicamente han estado planteando el problema electoral, el problema de si hubo o no hubo fraude en las elecciones pasadas, el problema de la legalidad e ilegalidad de la reelección presidencial, pero busque usted en todas las declaraciones de los partidos de oposición qué planteamientos se han hecho diciéndole al gobierno, por ejemplo, el problema de la salud de este país es, aquí hay un estudio en donde este partido de oposición le está diciendo a usted, gobierno, todo lo malo que está sucediendo y estas podrían ser las soluciones para ese problema, o en el problema de seguridad, o en el problema de educación. No hay ninguna declaración de los partidos, de los líderes políticos de oposición planteando eso. Entonces, pero vaya, por lo menos ya se entendieron, como dice usted, en lo que es el proceso electoral, ya es bastante, ya caminamos, ¿verdad? Que le pongan atención al cierre de que hizo el Papa en Panamá, y ese discurso del Papa de Panamá, las declaraciones de los sacerdotes hondureños en Panamá en relación con la problemática de Honduras. O sea, yo creo que los políticos deberían de darse hacerse un autoanálisis, procurar ver más las noticias, no solo las nacionales, sino que internacionales, procurar leer un poco más, ¿verdad? Algo de las ciencias políticas, los editoriales de los periódicos, estar claro lo que el gobierno hace bien y lo que no hace bien, para que puedan ser verdaderamente políticos. Porque mire usted, por ejemplo, lo que le pasó a nuestro buen amigo Manuel Zelaya Rosales el día de ayer. Yo creo que yo sostuve que era un error del presidente Zelaya no estar convocando a una manifestación, ¿verdad?, para protestar porque él considera que la reelección fue ilegal, pero no que sucediera lo que sucedió, que era manifestaciones incendiando llantas, cerrando calles, asaltando negocios, ¿verdad?, maltratando gente. Eso, mire usted, para mí le resultó totalmente negativo. Yo creo que es una lección que el presidente Zelaya debe de recibirla con altura y analizarla a mucha profundidad, ese problema que le pasó el día de ayer. Los políticos deberíamos de ser más serios y más responsables. Ok. Ya que menciona el tema de los partidos, vámonos a su partido. Han estado ocurriendo cosas cerrando 2018, abriendo 2019, ha sido noticia el Partido Liberal. Creo que desde esa perspectiva ha sido muy bueno, porque ya días no era noticia, ya días no se revolvían las aguas ahí
a lo interno del Partido Liberal, pero bueno, llama la atención que cerraron con un jefe de bancada, tenían uno, ahora tienen otro. Y por fin se logró tener algún grado de estabilidad con la jefatura de bancada de don Mario Edgardo Segura Aroca, un hombre de carrera en el Partido Liberal, un diputado de muchos años. ¿Qué les pareció todo ese proceso, todas esas pugnas, esos pulsos y los personajes que involucraron esta diferencia? Mire, como siempre lo hemos marcado, Alan, da tristeza ver lo que ha sucedido y que sigue sucediendo en el partido. Yo creo que igual que el llamado a todos los líderes políticos para que se reflexionen un poco, yo continúo, aunque hay veces pareciera que arando en el mar, haciendo un llamado a los líderes más importantes del partido, a los hombres y mujeres que de una u otra manera tienen alguna posición de liderazgo dentro del partido, y esto es un llamado, insisto, al presidente del Central para que convoque a un gran diálogo a lo interno del partido. O sea, en donde esté presente las personas como el presidente Carlos Roberto Flores, el presidente Roberto Micheletti, el ingeniero Elvin Santos Ordóñez, el abogado Mauricio Villeda, el mismo Luis, el presidente del Tribunal del Central Ejecutivo, un representante de la bancada del partido, con representantes de la bancada de los alcaldes municipales, representantes de grupos juveniles dentro del partido, representantes del grupo femenino dentro del partido, y se sientan a dialogar, a revisar, ¿verdad?, qué es lo que nos está pasando y por qué estamos en la situación que nos encontramos actualmente en el partido. Para mí ya no es un pleito ni una situación de no entenderse don Elvin con Luis, don Luis con el ingeniero Flores. ¿Trascendió no, eso? Eso ya de personas ya trascendió. Para mí es un problema institucional, ¿verdad?, muy serio, muy profundo, que solo viéndolo con la responsabilidad que estas personas pueden verlo y desprendiéndose de intereses personales, podemos lograr que el partido no continúe caminando hacia su destrucción. Fíjese usted que yo me pregunto si los líderes del partido, comenzando por el Central Ejecutivo y los centrales anteriores, analizaron a profundidad y tienen en sus manos los análisis por qué solo tuvimos 800,000 votos el 2009. O sea, ¿qué pasó el 2009 con el rompimiento del presidente Zelaya, que se retira del partido? Luego, ¿por qué el 2012, el 2013 solo tenemos, si el 2009 obtuvimos 800,000 votos y el 2013 obtuvimos solamente 600 y pico mil de votos, y un grupo de nosotros analizamos, fíjese usted, que esos 620 y pico mil de votos que obtuvimos del 2013 fueron 4,000 votos menos que lo obtuvimos con el doctor Roberto Suazo Córdoba, que Dios los tenga, en 1981. Entonces, sin echar el crecimiento vegetativo de la población. Hemos estudiado por qué no sucedió eso, o es que eso sucede por milagros o por maldiciones. No, son asuntos de la sociedad, asuntos del debilitamiento del partido que nos sucedió eso, y lo dramatizamos o nos horrorizamos cuando el 2017 no llegamos ni a 500,000 votos, y todavía en este momento hay quienes estamos, en vez de estar hablando de buscarle qué es lo que nos pasó para que llegáramos a eso, estamos ya hablando de candidaturas presidenciales, estamos ya pensando en candidatos presidenciales, estamos en una lucha interna en donde todos los días nosotros los liberales en los medios estamos peleándonos unos con otros, ¿verdad? Por ejemplo, la nueva bancada del partido. O
se llevó a cabo muy interesante, tuvo la participación de todos los medios de comunicación. Fue en vivo eso. ¿Verdad? Fue en urna. Fue público los votos. Fue público los votos. Interesante eso, muy interesante, una cosa que debería haberse hecho desde el principio. Pero bueno, se hizo, pero no hay manera que la autoridad del central acepte eso. Entonces, para ellos, esa directiva no es directiva. No se le tome en cuenta. Es que ya habían puesto ellos una. Ya habían puesto. Interesante, ¿verdad? Bueno, mire, entonces, ¿en qué país del mundo un partido que pase en eso puede estar pensando en que las próximas elecciones podemos ser un partido que tengamos algún éxito en las elecciones futuras? Cuando en este momento, fíjese usted, con lo que está pasando en Venezuela, que tiene repercusión aquí en Honduras, y dependiendo de lo que suceda allá, por ejemplo, hoy me miraba ahí una noticia, el gobierno americano le pasó todos los fondos que maneja el gobierno de Venezuela en los Estados Unidos al presidente ¿cómo se llama? Guaidó. Pero a mí me impresionó eso. Óigame, pero ya que lo menciona, para que vea usted, lo que tenemos que evitar en Honduras, que no ocurra. Bueno, pero le quiero decir... ¿Cómo le va a dar el dinero a otro? Bueno, pero no sé quién es el legítimo. Pero fíjese usted lo que sucede en el mundo. Lo que provoca las crisis políticas. Lo que provoca las crisis políticas. Las diferencias políticas. El no entenderse, el no dialogar. Porque, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el gobierno del señor ¿cómo se llama? Maduro. De Maduro. No estoy de acuerdo porque yo no tengo la línea del socialismo del siglo XXI. Yo tengo mi formación democrática distinta. Se han hecho esfuerzos enormes los europeos porque se dialogara. ¿Verdad? No se puede dialogar, bueno, ahí están las consecuencias. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a lo de nosotros. Lo que sucede en Venezuela va a tener repercusiones muy duras aquí, muy fuertes, porque nosotros no estamos aislados del mundo. Entonces, lo que sucede en Nicaragua, lo que sucede en El Salvador, que es otro fenómeno que va a suceder dentro de unos pocos días, creo que el domingo va en donde un outsider va punteando las encuestas. Caramba, le lleva a Arena casi 20 puntos arriba, y al frente Farabundo Martí le lleva como 35 puntos. Es impresionante. Es un fenómeno. Impresionante esos fenómenos que no los queremos entender aquí. Nosotros, los políticos, no sé qué nos pasa. Y fíjese usted, entonces, pero le quería decir, con lo que sucede en Venezuela, el Partido Liberal se pudiera convertir en un partido, ¿verdad?, que fuera la solución a los extremos, ¿verdad? Pero eso necesita un partido unificado, eso necesita un partido con una línea política definida, con un liderazgo fuerte, pero no como lo estamos manejando, ¿va? Y todo eso que yo le digo que deberíamos de hacer, deberíamos de haberlo comenzado a hacer hace el 2010, debíamos de haber comenzado a trabajar, no lo hemos hecho, el tiempo nos está comiendo, y yo hago nuevamente un llamado a todos los expresidentes de la República que son del Partido Liberal, expresidentes del Central Ejecutivo, a la bancada del partido, a los alcaldes, para un gran diálogo a lo interno del partido. Hay quienes consideran que esa etapa ya se perdió, esa oportunidad de dialogar, que acá lo que viene es ya agarrar los sellos del partido a través de una asamblea extraordinaria y que se saque a Luis Zelaya de la presidencia de este instituto político, porque no ha permitido, no ha dado la apertura, según a los que le llaman que pertenecen al lado oscuro. Dicen que Luis Zelaya no ha sido consecuente con esas acciones. Los de Luis Zelaya consideran de que han estado los del lado oscuro al servicio del Partido Nacional, y ahí están en ese estilo y coge, pero al final sí se ve golpeado, como usted dice, el partido. Un partido histórico, un partido centenario, un partido que era el que más ganaba. Era el que más ganaba. Es el partido mayoritario de Honduras. Y yo reflexionaba sobre algo, que los grandes líderes, de los cuales usted conoció algunos, fue amigo de muchos de ellos, y es lo siguiente: de lo que yo he leído de la historia del liberalismo, de lo que yo he leído, se estuviesen retorciendo en la tumba saber que el gran aliado hoy del Partido Liberal
son los cachurecos. No sé, dígame usted cómo lo ve. Se estuviesen retorciendo en la tumba los grandes líderes del liberalismo, saber que son los cachurecos quienes tienen con vida política a los liberales. Mire, eso no participo mucho con la opinión suya, porque cuando se está, o sea, un partido trabaja para alcanzar el poder, ¿verdad? Y dentro de ese trabajo existen los diálogos y los entendimientos políticos. Vuelvo al tema de nuestro partido. O sea, se tilda uno de una cosa, se tilda otro de otra cosa. El problema es que no hay dirección, no hay una dirección única, porque no hay una autoridad. Ahí donde yo le decía que los dirigen los cachurecos. Sí. Entonces, los cachurecos son los que le tiran la pauta, y lo que yo veo, y quizás es bueno, porque también para estar vivo en política usted necesita aliados importantes. Sí. Yo no sé qué tan, yo solo lo digo a nivel de doctrina liberal, que era impensable que se tuviese alianza, por lo menos visible, con los cachurecos. Hoy se tiene, y no se puede negar. Yo en ese sentido se lo decía. Pero nos ha llevado a esas cosas, lo que hay que ver es por qué. O sea, antes, ¿cómo íbamos? Dialogábamos con el Partido Nacional como partido. Hacían acuerdos. Pero eran dos partidos. Y los dos partidos, nosotros sabíamos que en las elecciones que vinieran, lo más seguro es que ganábamos nosotros. Sí. Y podían ganar los de analistas, pero lo seguro es que sabía que iban a perder la otra. Y sabíamos que si perdíamos, nos ganamos la siguiente. Capaz dos, pero el problema es cómo ha quedado el partido después del 2009 para acá. Es que eso es lo que nos debemos de preguntar. O sea, ¿cómo es posible que un partido que pierde 200,000 o 250,000 militantes, que se lleva libre, no se hacen los análisis correspondientes, ni se hacen la reingeniería de ese partido para reubicarlo nuevamente en esta nueva etapa del mundo? O sea, ideológicamente, con sus principios claros, con su liderazgo claro, ¿verdad? Con sus organizaciones locales funcionando, sus organizaciones departamentales, ¿verdad? Con su militancia definida. Entonces, eso nos trae todas esas situaciones. Mire usted, por ejemplo, lo que pasó con la elección de la persona del Partido Liberal en la comisión esta de revisión de registro nacional de las personas. Se dijo que había sido una componente de la bancada con el Partido Nacional, pero después vimos y hubieron declaraciones de gente seria en donde dijo, por ejemplo, el líder dijo: yo en mi casa estuvo reunido el presidente del Central, Luis Zelaya, y el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y ahí llegamos a acuerdos. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, si los acuerdos los hago yo, son buenos, pero si no los hago yo, son malos. Si los hago yo, no son que nos enredamos con el Partido Nacional, pero si no los hago yo, usted es vendido. Usted trae todos esos detalles. Eso no sucedería si el partido tuviera una dirección, porque entonces el que se sale de esa dirección sencillamente se saca del partido, ¿verdad? Se le toman las medidas pertinentes conforme a los estatutos, pero no lo que hemos hecho también ahora, por ejemplo, la expulsión de los 17 diputados. ¿Cuál fue el delito que cometieron? El Central Ejecutivo propuso 3 caminos para participar en la escogencia de esa persona que iba a ir al trabajo del registro nacional de las personas. Era que fuera liberal, ¿verdad? Que fuera técnico, ¿verdad? Creo que era una de ellas. La otra, que participara libre, ¿verdad? Y la tercera era que el que se propusiera lo iba a proponer él, el Central Ejecutivo. La bancada lo que no cumplió fue el último. Cumplió los 2, pero ese no es un delito para que los expulsen. O sea, los estatutos tienen como 6 etapas para la expulsión de un liberal. Primero es amonestación, segundo es suspensión por un tiempo de las actividades políticas. Hay varios, aquí a la expulsión. Se expulsa 17 diputados de una bancada de 26. ¿En qué se está? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Que hay que limpiar el partido? Claro que hay que limpiar el partido.
hay suciedad en el partido, limpiémoslo, pero limpiémoslo con altura, revisemos las cosas y vamos actuando conforme a eso, pero como partido unido, no que se sienta que lo que decimos de limpiar es venganza o eliminar al que me puede poner problemas para mis aspiraciones políticas. No, eso así no funciona. Yo insisto, si no hay ese gran diálogo, y lo repito con tristeza, lo repito con amargura, si no hay un gran diálogo a lo interno del partido y vamos a las próximas elecciones dentro del esquema que estamos manejando el partido, vean, no obtenemos 200,000 votos. Ok, cerrando el programa y aprovechando su presencia hoy acá en Voces de un Diálogo, usted era un muy buen amigo, muy cercano, muy íntimo amigo de don Jaime Rosenthal. No podemos desconocer que ha sido una pérdida irreparable, no solo para el mundo empresarial, para el mundo político también. Usted libró muchas batallas políticas con él. Quisiera que los minutos que nos quedan, estamos cerrando, tenemos un par de minutos, cómo conceptualizarlo a él, cómo tributarle hoy un reconocimiento, no solo en lo empresarial, sino que también en lo político. Mire, era un hombre con una visión amplísima en lo político. Yo he mencionado, por ejemplo, hay un documento que se llama el Memorándum Rosenthal, que se lanzó, lo escribió don Jaime en el gobierno del doctor Suazo. Si se hubieran seguido esos lineamientos que el ingeniero Rosenthal planteó en ese momento, la situación económica del país fuera otra. Fíjense usted qué interesante. En el problema de educación, sería largo mencionarle lo que planteó el ingeniero Rosenthal en el problema de educación en este país. ¿Verdad? Planteó el bono estudiantil, que eran 25,000 lempiras que se le iba a dar a cada hijo de las personas pobres, ¿cómo se dice? Supervisado para que ese dinero se utilizara para la ropa del niño, para los gastos de su alimentación, para los útiles escolares, y que tenía que asistir a la escuela. Y nadie le paró bola. Fíjese que habló de cerrar las normales en aquel tiempo y utilizar las normales para llevar a los maestros, hacerles un relay, hacerles un nuevo y una implementación cerebral de lo que es el futuro, lo que se está planteando en el futuro de la educación del mundo, no de Honduras, ¿verdad? Y ese dinero se iba a sacar de una tesis bien interesante, porque el ingeniero Rosenthal planteaba en aquel momento que se vendiera Hondutel, que en aquel momento estaban dando por Hondutel $1,000 millones. Fíjense usted, solo con el dinero que se iba a depositar en los bancos, con los intereses de ese dinero, sin gastar el capital, ¿verdad? Iba a haber el dinero para pagarle a los niños que pudieran ir a sus escuelas y a sus colegios, ¿verdad? Y además planteó, si no se vende Hondutel en este momento, después no se va a poder vender, porque no la van a comprar, porque vienen cosas modernas de la telefonía, de las comunicaciones. Exactamente lo que pasó. Y así podríamos hablar lo que el ingeniero Rosenthal planteaba, por ejemplo, en el campo, ¿verdad? En el campo, fíjese que era de los pocos bancos en Honduras que le apostó al agro, que es muy difícil que los bancos prestaran al agro. Así es que en lo personal, yo perdí a una persona, mi amigo, mi hermano, mi padre, algo muy especial para mí, y el país perdió también un hombre que pudo haber sido presidente de este país, igual que don Jorge Hueso Arias, y hubieran cambiado la historia de Honduras. Qué gusto platicar con usted. Don Antonio Ortiz Turcio. Qué gracias, gusto. Alan. Mire que nos va volando el tiempo. Sí, se va a volar el tiempo. Muchísimas gracias. Don Antonio Ortiz Turcio, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están pendientes del programa. En nombre del ingeniero Manuel Rojas, el ingeniero Basten, son los encargados de la producción de este programa. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos. Compromiso.